Yo soy Julio M. Schilling y en nombre de Patria de Martí, The Cuban American Voice y Alianza Democrática les doy la bienvenida a otro simposio, un ciclo de conferencias que hemos titulado Simposios por un Mundo Libre. En esta noche el lema obligado en el mes de enero es la figura insigne de Cuba, José Martí. Le doy las gracias a todos por estar aquí presente en esta tarde nevada aquí en Miami por el aire acondicionado. Le doy las gracias a todos los panelistas, por supuesto que lo voy a presentar dentro de poco, a todos nuestros amigos en los medios de comunicación, los medios sociales, a muchos de ustedes que compartieron los enlaces, la invitación, el aviso, a la Biblioteca Regional de Westchester y a José Tarano, productor técnico de Patria de Martí, a Wenceslao Cruz, que nos está acompañando con la filmación y sobre todo gracias a Dios por hacerlo todo posible. Los panelistas, vamos a empezar por ahí. Hubo una ocasión que cometí el agravio de pasar por alto y después me di cuenta al final y ninguno tuvo, no me quisieron decir nada, pero no, yo dije, esto no puede ocurrir más. Y tenemos uno trata siempre en los temas de escoger personas que no solo tienen el conocimiento, pero tienen el apego emocional, que yo creo que es muy importante con el tema y para la figura insigne siempre. Yo sé que hay otros también, recuerdo a Ángel Cuadra, que hizo tantos simposios con nosotros, un gran martiano, pero siempre el panel este que ustedes ven, para mí es como tener el equipo de los Yankees de la década de los 30 bateando. Eduardo Lolo, presidente fundador de la Academia de Historia de Cuba en el Exilio, es autor, académico numerario y miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, académico correspondiente de Estados Unidos de la Real Academia Española, es Senior Bibliographer de la Asociación de Idiomas Modernos, el MLA, que he utilizado tanto acá, y aparte de eso, escritor y ensayista. Y Ricardo Brown me dijo que poeta. Ricardo Brown me dijo que poeta también, así que sí, me corrigió. Dije, no, y poeta. José Raúl Vidal, ensayista, autor, crítico e investigador. Todas las personas que están acá han hecho un trabajo de investigación sobre la obra de Martí. Esa es la realidad y para mí es una fuente de consulta en los libros que han escrito, los artículos, los ensayos, así que de modo de que ustedes y todos los que nos están viendo por medio de la transmisión que se está transmitiendo por diferentes plataformas, incluyendo Patria de Martí, se van a deleitar esta noche con este panel. Vamos también a extender un premio Patria de Martí de Excelencia al comisionado Javier Souto, que yo le había dicho que se lo íbamos a entregar posterior a las ponencias de nuestros panelistas, así que en cualquier momento debe de estar llegando. El tema de esta noche, Martí, pragmático o intransigente. Y el formulario que vamos a seguir es un poco diferente a sugerencia y en consulta con criterios que ustedes nos han expresado, incluyendo algunos de nuestros panelistas, de que este formato lo hace más, es más interesante, más entretenido. Quiero empezar simplemente por qué este tema, que va mucho más allá si Martí es pragmático, A, intransigente, B, o all of the above, C.
Y voy a citar a Gastón Vaquero en la introducción a su antología La Fuente Inagotable del 2008. Y cito: otro libro sobre Martí. ¿Y por qué no dejamos en paz los cubanos a este hombre por un largo tiempo, larguísimo tiempo, tanto como es larga y aburrida la mención constante de una vida y de un pensamiento que hacemos muy bien de venerar, pero sin exhibir tanto? Verbalmente o por escrito, la admiración filial, la concepción cuasi religiosa que nos despierta, se hacen empalagosas, perdón. Casi siempre suenan a oportunismo, a hipocresía. Pero Vaquero termina respondiendo a su propia pregunta. La única respuesta de que dispongo es esta: hay que escribir o hablar sobre él, sean cuales sean nuestras posibilidades de agregar algo a lo mucho ya dicho, porque la magnitud de su genio, la riqueza de su personalidad, no están agotadas por el océano de páginas y de palabras que pesa sobre él. Fin de cita. El lema no está diseñado para hacer un enfoque de mero interés académico, que eso no tiene nada de malo y es, súper interesante. La idea es buscar un puente del pasado y el presente y el futuro. La praxis martiana, de nuevo, no el fenómeno que todos podemos venerar y estudiar y especular, sino tomando en cuenta sus declaraciones, sus discursos, sus escritos, cómo lo podemos llevar a una especie de instrumento político con el mayor respeto. Y escogí este tema porque, guardando las distancias de los tiempos, en otras palabras, no estamos en el mundo que vivió José Martí. Eso estamos clarísimos. Sin embargo, hay muchas cosas en similitud que sí tenemos. Y tomando en cuenta la situación de Cuba, por eso es fundamental que indaguemos en eso. Primero, hay cubanos que están al servicio del despotismo. Bueno, eso no solo es un fenómeno ahora, con la dictadura castrista. Esto fue un fenómeno que fue una realidad en el mundo que Martí enfrentó al servicio directo del opresor. Dos, crímenes de lesa humanidad. España y los cubanos a su servicio cometieron crímenes de lesa humanidad. Weyler no hizo nada sin contar con el apoyo y la autorización de la monarquía española, del gobierno español y la colaboración de cubanos. No estamos hablando de un enfoque para fustigar hombres que podrían ir a la guerra contra España, no. Mujeres, niños, todos fueron víctimas de ese proceso. Hay cifras que dicen que una tercera parte de la población pereció. No hubo rendición de cuentas. Muchos entendemos eso como el factor que aportó a que Cuba hubiera una cultura de impunidad y que muchas personas consideraban que podían hacer barbaridades y que no iban a la larga de tener que rendir cuenta por eso. Hubo un saqueo del patrimonio nacional, propiedad de nuestros próceres, de nuestros mambises. Los que mejor quedaron parados fueron personas que estuvieron al servicio de España. Un gran exilio. La población cubana no solo tuvo que salir, sino reinventó, reconstruyó, alimentó la nación cubana fuera de su territorio. Esto lo estamos viendo ahora. Lo hemos visto a través de todo este tiempo. El hecho de los intereses de potencias extranjeras
tanto la llegada del castrismo como los intereses que a través de España decidieron con los Estados Unidos negociar su rendimiento. Consideraban que iban a recibir mejores términos que con los cubanos, que es con quien debían de haber negociado. Y Martí falleció, pero hubo una caída de régimen. Y posteriormente hubo muchas faltas. Bueno, habrá una caída de régimen de la dictadura castrocomunista. Entonces, el intento de todo esto, si las preguntas van encaminadas a tratar de darle algún cuerpo con el mayor respeto, porque no estamos hablando aquí por el apóstol, pero sí entender de que tenemos y hay circunstancias muy similares y evitar errores en la fundación de la República, en el inicio, en la refundación de la República cuando caiga el castrocomunismo. Porque de lo contrario corremos riesgos de repetir la historia. Y llegó nuestro comisionado, el premiado, que vamos a entregar el premio a raíz de las, ya después de las ponencias. Cada pregunta el panelista va a subir y vamos a empezar de allá para acá y después de aquí para allá y después de allá para acá. Cada panelista va a tener hasta 7 minutos. No tienen que usar los 7 si no quieren, pero van a tener hasta 7 minutos. Y la pregunta es el trampolín. Esto es, no es como en inglés le dicen un trick question, o sea, una pregunta de truco, no. Pero es para darnos un trampolín, porque mira, no es fácil porque aparte Martí era un artesano del verbo. Por ejemplo, es criminal quien promueve en un país la guerra que se puede evitar y quien deja de promover la guerra inevitable. Eso fue la primera edición de Patria, 1892. O sea, estamos ante una persona muy compleja, con una capacitación no solo intelectual, sino de expresión. Era un maestro en los conceptos de cómo presentar, de cómo comunicar. Entonces, pues nada, a la tarea. La primera pregunta, y nos va a responder Eduardo Lolo: ¿fue Martí pragmático o intransigente? Un poco los dos. Ven, por favor. Yo diría que... No, ven mejor porque así se escucha mejor. Ok, voy por ahí. Así se escucha mejor y queda... Esto es otra cosa, porque así los panelistas están activos. Fíjense, están ahí, de pronto tienen que pararse. Entonces esto... Nunca he tenido nadie que se ha dormido, pero esto asegura eso. Bueno, es que si se para aquí y se queda dormido, se cae. Es decir, al menos el que está hablando no se puede quedar dormido. Bueno, es muy interesante porque cuando hablamos del pragmatismo, cuando hablamos de la intransigencia, yo diría que estos son factores que cada uno de nosotros, todos los seres humanos, en un momento determinado hemos actuado con pragmatismo y en otros hemos actuado con intransigencia. Y Martí no fue diferente como ser humano al fin. Pero vamos a comenzar por el principio. ¿Qué cosa es el pragmatismo? ¿Qué cosa es la intransigencia? El pragmatismo es un movimiento filosófico del siglo XIX, iniciado por Charles Sanders Peirce, o Peirce, como dicen en Escocia, por el escocés, que es una creación que considera la verdad desde el punto de vista de su utilidad. Punto. No es nada interno, no es nada teórico, algo práctico. Si necesito llegar del punto A al punto B, tengo que buscar el sitio donde yo pueda llegar, el modo que yo pueda llegar más rápidamente y más cómodamente. No importa qué. El problema del pragmatismo, la etimología tiene raíces griegas de prasein, hacer, más, resultado, ismo, sistema, y yo diría que lo creó, y esto es
no está escrito, esto es mi interpretación, lo que llaman la interpretación del lector, del reader's answer, que en contra de Ralph Waldo Emerson y el trascendentalismo. Ahí es donde vino este vaivén, este tío vivo de las ideas filosóficas norteamericanas a finales del siglo XIX. Y el problema mayor es que el pragmatismo, que vuelvo a repetir, todos los hemos practicado, es que si se llega a puntos extremos, si pasa la línea roja de la ética, se convierte en algo negativo. Y las ideas extremistas, tanto de derecha como de izquierda, cuando llegan al extremo, cuando pasan esa línea de la ética, ya entonces el pragmatismo deja de ser algo positivo y se convierte en algo negativo. Y eso lo vemos en un dicho que todos hemos conocido, de que no importan los medios con tal de llegar al fin. Cuando se dice eso, no importan los medios, ya se pasó la línea divisoria, ya se pasó la línea roja de la ética. Yo no creo que Martí la haya pasado nunca, al menos desde el punto de vista político y desde el punto de vista intelectual, no creo que lo haya pasado nunca. ¿Cómo fue el pragmatismo de Martí? Martí hubiese querido un movimiento cívico para lograr la independencia de Cuba, porque él era un civilista empedernido, pero él se dio cuenta de que era imposible. Era imposible por muchas razones, no que no vamos a enumerarlas, pero le era imposible. Y algunas de las razones que le era imposible era por su bagaje histórico de ese momento. Recuerden que Martí salió desterrado, pero no regresó a Cuba a incorporarse a los mambises. Estando aquí en Nueva York, no se incorporó a los esfuerzos de la Guerra Chiquita, porque él dijo que no estaban claras las condiciones, que eso iba al fracaso. Tuvo muchas críticas por eso, porque lo veían como pusilánime, como miedoso. Y no, es que él vio y se dio cuenta de que eso iba a ser un fracaso, y él no quería asociarse a ese fracaso. Y entonces tuvo que incorporarse no incorporar a él, sino él incorporarse a el movimiento militar. ¿Y por qué él no quería el movimiento militar? Porque él había vivido en México, en Guatemala, en Venezuela, y se había dado cuenta de que todos los grandes héroes, no todos, pero muchos de los grandes héroes de la independencia, después que llegaron al poder, se convirtieron en caudillos que hicieron que cada una de nuestras repúblicas fueran un coto feudal. Por eso él escribió que en esos países donde él había vivido, la colonia siguió viviendo en la república. Y de ahí también sus encontronazos con Máximo Gómez y con Antonio Maceo. Grandes héroes, como los hubo también en Venezuela, como los hubo también en México, pero él temía que esos grandes héroes cubanos repitieran el trágico desarrollo de los grandes héroes suramericanos. Pero logró eso. Le respetaron sus puntos de vista, lograron llegar a Cuba, lograron comenzar la guerra necesaria. Y eso se logró gracias al pragmatismo de José Martí, un civilista empedernido del brazo de unos militares recios, heroicos, pero no civilistas. Su muerte, desgraciadamente, impidió que a la postre en Cuba también la colonia siguió viviendo en la República. La intransigencia. ¿Qué significa la intransigencia? Es no aceptar el comportamiento, opiniones o ideas distintas a las propias. Tiene raíces latinas, in quiere decir no, trans de un lado a otro, agere, hacer.
entia, el agente que desarrolla la acción. Un intransigente no acepta que otra persona pueda tener razón ni reconoce que los argumentos de otro puedan ser tan o más válidos que los suyos. Eso es ser intransigente, para bien o para mal. Hay intransigentes positivos, hay intransigentes negativos. Y en la mayoría de los casos se unen los elementos positivos con los elementos negativos. En el caso de Martí, ya se fue el tiempo. El intransigente del tiempo Bueno, ha dictado. bueno, por lo menos. Pero puedes recoger después la otra pregunta. Ajá, por lo menos ni me dormí ni vi que nadie se durmiera. Emilio Sánchez. ¿Me vas a presentar? Porque... No, ya te presenté. No, ¿Sí? no, me han presentado. ¿No? No. Y además, es imperdonable. No me digas. Yo me di cuenta, pero no quise decir. Y como te tenía al lado. Espera, no. ¿En serio? Espera. No te me vayas. Yo como lo tenía al lado no dije nada. Y José Raúl, a ti te... Sí. Mil disculpas, aquí está. Pues. Emilio Sánchez. Aquí uno pierde amigos, ¿verdad? Es periodista, escritor, profesor, conductor del programa Comentando, que se lo recomiendo a todos en WLRN, ese ciclo de programas en español. ¡Qué barbaridad! Y bueno, por lo menos el comisionado Soto todavía no lo he presentado, y si no también lo hubiera volado. Emilio es un gran conocedor, igual que los otros dos de Martí. Ha escrito mucho, pero le recomiendo diferentes versiones de La muerte de Martí, que justo fue parte de su ponencia el 19 de mayo del año pasado. Los invito a que lo vean. Mil disculpas, Emilio. Gracias. Quédese. Bueno, a pesar de todo, muchas gracias, Julio, por la invitación, ¿no? Que es lo que vale. Sí. Y es también un honor, un placer de nuevo coincidir con el doctor Eduardo Lolo y con el profesor y ensayista José Raúl Vidal. Gracias a ustedes por estar aquí en tarde tan fría. Bueno, por fortuna ya el doctor Lolo definió los conceptos de intransigencia y de pragmatismo. Yo puedo agregar a lo siguiente. Martí no admite encasillamientos, ni dentro de escuelas literarias, corrientes filosóficas, ni credos. Según mi experiencia, la intransigencia ha estado ligada a la obcecación, la terquedad y el emocionalismo. El pragmatismo al oportunismo, el olvido de los principios frente al practicismo. Nada de eso se relaciona con el apóstol, quien en varias oportunidades se autocalificó de conciliador. Y el que concilia nunca está en los extremos. Por ley de la historia, estoy citando a Martí, un perdón puede ser un error, pero una venganza es siempre una infelicidad. La conciliación es la aventura de los pueblos. ¿Y qué decir de este aforismo? La tolerancia en la paz es tan grandiosa como el heroísmo en la guerra. La conducta martiana está asignada por el amor, el perdón, la tolerancia y la ausencia de odio. ¿Cómo entender ese verso donde ofrece una rosa blanca al cruel que le arranca el corazón? Por último, si quedara alguna duda, él mismo escribió en su cuaderno de apuntes: como me regocijo al volver hacia atrás mis ojos, de no haber concebido un solo pensamiento, ni dicho una sola palabra de intransigencia o de odio, ni siquiera cuando
para encauzar males que no se podían suprimir, tenía las manos puestas en la guerra. Lo que sí demostró Martí fue consecuencia y firmeza en sus ideas y en particular la libertad de Cuba. Puedo poner algunos ejemplos brevemente de firmeza de principios de Martí. El rechazo al dinero mal habido de el bandido Manuel García, llamado Rey de los Campos de Cuba. La expulsión de un enviado del secretario de Estado James Blaine, que intentó sobornarlo. Su retirada del Plan Gómez Maceo en 1884 al discrepar de la estrategia y de los métodos. Su respuesta al general Ramón Blanco en 1879, que le propuso evitar el destierro si manifestaba fidelidad a España. Díganle al general Blanco que Martí no es de raza vendible. No es de raza vendible. Ejemplos de flexibilidad también. Tuvo ejemplos de flexibilidad. Por ejemplo, cuando en marzo del 895 dijo: en mí no pienso, tendré que poner de lado enteramente mi persona para lograr, tal vez con la supresión de ella, alguna forma menos odiosa e imprudente. En todo lo de mi persona cederé. O cuando perdonó a Enrique Collazo, comandante Enrique Collazo, que lo había ofendido con aquella carta abierta publicada en Cuba, cuando se vieron en Nueva York en el año 1992, Collazo quiso pedirle disculpas, le dijo: Collazo, ¿de qué habla? Deme un abrazo. O cuando perdonó a sus envenenadores en Tampa, o cuando se interesó en la salud de Ignacio Rodríguez, anexionista, quien lo había atacado varias veces, o cuando admitió en el Partido Revolucionario Cubano a socialistas, anarquistas, conservadores, etc. O cuando, a pesar de que José María Heredia, el autor del himno del desterrado, había obtenido permiso para regresar a Cuba después de hacer retractación pública de sus ideales independentistas, Martí lo siguió admirando. Y lo mismo le pasó con Juan Clemente Cenea, el autor de Fidelia, que tenía un pasado al menos polémico, lo habían acusado de traición. A Martí no le importó, lo siguió admirando, lo siguió alabando. Yo creo que este es mi punto de vista acerca de si Martí fue pragmático o intransigente. Muchas gracias. Muchas gracias, niño. José Raúl Martí, intransigente, Buen resumen. pragmático o la opción C. Buenas tardes a todos y gracias, Julio, por invitarme aquí al simposio Martí, pragmático o intransigente. Bien, yo parto, no sé, no me queda nada por decir después de escuchar a Lolo y a Emilio, que han citado partes específicas, ¿no?, de la vida y obra martiana. ¿Qué más se puede aportar si realmente han sido bien resumidos, ¿no?, los temas? Yo creo que sí, que Martí no se puede encasillar en ninguno de esos conceptos, como ni siquiera desde el punto de vista literario, político, bueno, independentista era, por supuesto, pero desde el punto de vista de esto de la sociología, como lo tratan, si es intransigente, si es pragmático, bueno, 100% no lo es en ninguno de los dos aspectos. Sí tenía características o sí tenía algunas cosas de intransigencia en determinados aspectos, en cuanto a la organización de la guerra. Llegaba a decir en algún punto que de mí no sabe un anís, sino quien tiene que cargar con él. De manera que en ese aspecto sabía cómo podía ser, cómo encaminar, ¿no?, la lucha de una manera específica y por supuesto no dándole participación a todos,
Y es la famosa frase aquella de que para lograr las cosas hay que andar oculto, algo así. Se me ha olvidado, soy muy malo citando de memoria. El alemán me tiene un poco cogido ya. Pero bueno, en ese sentido sí era intransigente y también pragmático. O sea, aquí se pueden ver estas dos vertientes de esa personalidad en ese sentido. Volviendo un poco a lo que estaba diciendo Julio al principio sobre el comentario de Gastón Vaquero, de que cuántas veces no vamos a seguir hablando de Martí. Bueno, pues yo creo que sí hay que hablar de Martí hasta la saciedad, porque lamentablemente muchos cubanos conocemos a Martí por generaciones como una categoría cultural, pero no realmente se ha leído el texto, no realmente se ha ido de verdad al meollo de la obra martiana, y por supuesto no se ha hecho absolutamente nada de lo que Martí quiso hacer o soñó o proyectó para la República de Cuba. El famoso proyecto de Con todos y para el bien de todos jamás no se hizo, no comenzó jamás. Vamos a partir de ahí. Y por otra parte, creo que sí hay que seguir hablando de Martí siempre que sea posible, por la sencilla razón de que si nosotros, los cubanos, no somos capaces de respetar a nuestros padres fundacionales, nuestra historia, no podemos pretender que un extranjero, que un alemán, que un inglés nos respete como pueblo. Y yo creo que en ese sentido sí hay que ser bien celoso en cuanto al promover, al estudiar, al hablar de Martí hasta la saciedad. Ese es mi punto de vista. No me queda absolutamente nada que aportar a lo que han dicho el doctor Lolo y Emilio, puesto que realmente lo resumieron todo de una manera magistral, así que yo quedé para el final. Y aunque dicen que los últimos serán los primeros, yo creo que no fue así esta vez. Si esto fuera un examen, diría, oh, pero esto, ¿qué clase de pregunta es esta? Está regalando la clase. Yo confío y sé de la inteligencia de estos panelistas en tener mucho cuidado con las otras dos, que son las importantes. Y yo creo que, José Raúl, tú tocaste este punto, porque uno puede citar a Martí, uno puede, y efectivamente hay espacios que vemos a un Martí intransigente ante determinadas cosas, que no, su pragmatismo fue lo que facilitó el Partido Revolucionario Cubano, y un hombre, mira, yo hace tiempo tuve una conversación con uno que fue oficial del antiguo gobierno nicaragüense precomunista, y me dijo, Martí no hubiera sido buen político, porque era muy idealista y todo esto. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Martí, si fue un tremendo estratega, hubiera sido un gran político. Y la idea es tomar la praxis, o sea, la teoría, y tratar de moldearla en práctica con las dos preguntas que van a volver, que son una amalgama de entendimiento. ¿Cuál sería la postura martiana con vista a los Estados Unidos entrando en la guerra? Todos recordamos que habían la alta oficialidad, Máximo Gómez, o sea, dieron la bienvenida. Entendemos que no se sabía, o sea, había tal vez cierta expectativa de cómo hubiera sido el papel que los Estados Unidos hubiera jugado al entrar la enmienda Platt. Recuerda que eso fue a votación 2 veces. La segunda votación fue con la idea de que esto lo vamos a quitar de encima en algún momento. Irlanda tuvo un proceso muy parecido. 20 y pico años después se soltaron de Gran Bretaña, pero lo vieron como una vía, un mal necesario momentáneamente. Y la predominancia que hubo de autonomistas en el gobierno, en el primer gobierno republicano de Cuba, en el gobierno de Tomás Estrada Palma, eso llama la atención porque Estrada Palma fue el hombre que Martí dejó señalado, y no solo Martí,
Máximo Gómez, o sea, Estrada Palma tenía más allá de que sin duda había vivido muchos años en los Estados Unidos, sin embargo, prometía ir en otra dirección y sin embargo los autonomistas fueron los que más bien componían su gobierno. Entonces, una serie de contradicciones y de nuevo, la idea es tratar de tomar lo que consideramos podría haber sido la praxis martiana en, podemos decir, esa república imperfecta, pero con grandes virtudes. Y si uno hace un análisis frío y dice, bueno, nuestra patria nació con pecados, bueno, esta gran nación también nació con pecados, lo que fue la esclavitud, que se decidió décadas después, ni siquiera en la guerra civil, después posteriormente, 100 años después, con legislación, en fin. Los procesos políticos son dinámicos y son de esa manera. Entonces, ahora vamos de aquí para allá. No te salvaste, José Raúl, ¿eh? Bueno, pienso que entrado el siglo, ¿Se oye bien? ¿Oye bien? sí, entrado el siglo ya no existía absolutamente ningún liderazgo en Cuba. Ese es mi criterio. Por eso la guerra terminó donde terminó, independientemente de que los norteamericanos tenían un interés específico en la isla de Cuba por muchísimas razones, no a final de siglo, sino desde mucho antes, por el tema de como el mismo Martí le llamaba, que era la llave del Golfo, era el punto de donde se iba en algún momento determinar el equilibrio del mundo. Hay toda una conceptualización sobre lo que es el equilibrio del mundo. Ya había muerto Maceo, ya Gómez era extranjero, los mismos cubanos se lo dijeron, usted es extranjero. De manera que sí, la república nació torcida y con un Estrada Parma que, número uno, nadie lo señaló ni lo eligió para que fuese el secretario del Partido Revolucionario Cubano, el delegado. Este individuo se autoproclamó sucesor del Partido Revolucionario Cubano en su momento. Ahí tenemos cómo se desenvolvió todo el tema al final de la guerra, todas las concesiones que pidió Estrada Palma en 2 ocasiones con poderes plenipotenciarios se le dieron y después hubo que retirárselo. Era un individuo que sabemos que era anexionista y por eso están de alguna manera las 2 veces, las 2 peticiones al gobierno norteamericano de intervención en Cuba. Esto no sucedió por degeneración espontánea. Si Martí hubiese vivido, hubiera trascendido la guerra, lo hubieran matado como mataron a Quintín Bandera o alguien. No convenía. Un individuo como Martín no convenía, sencillamente. Y mucha gente a costa de la causa cubana hizo carrera. Entre ellos el propio hijo de Martí. Entre ellos Gonzalo de Quesada. Entre ellos el propio Estrada Palma. O sea, a la sombra del maestro, mucha gente hizo carrera en aquel entonces. Ha hecho carrera hoy, o ha hecho carrera durante todo el siglo XX, y siguen haciendo carrera. De manera que es bien complejo el tema de Martí ante la República, una República que no fue la que él soñó, por supuesto, y que después trajo muchísimas malas consecuencias para el propio pueblo cubano, aun cuando existían gente muy buena, gente muy inteligente, gente que sí tenía el deseo de sacar adelante a la República, pero los intereses creados durante tantos años, incluso desde antes de terminada la guerra, pues dieron al traste con que no se pudiera llevar a cabo lo que realmente Martí hubiese querido. Es mucho más complejo que esto. No estoy diciendo que era todo negativo. Había gente, como lo estoy diciendo,
y gracias a eso, bueno, tuvimos después una constitución del 40, o sea, unas grandes mentes ahí que se reunieron para poder escribir esa constitución que es histórica para el pueblo de Cuba. Pero creo que el tema de un Estrada Palma a la cabeza del Partido Revolucionario Cubano le hizo muchísimo daño a lo que vino posteriormente. Este es un individuo que, para que se entienda y no vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo, fue un individuo que reformuló todos los estatutos secretos del Partido Revolucionario Cubano. Y al autoproclamarse sucesor de Martí a la cabeza del Partido Revolucionario Cubano, le quitó absolutamente la parte democrática, que era llevar a elección ese cargo. Creó posteriormente algunos comités muy raros que no respondían al Partido Revolucionario Cubano, sino respondían personalmente a él en la recaudación de fondos, etcétera, etcétera. De manera que es mucho más complejo esto de esta república que nace torcida de alguna manera. Ahí está Máximo Gómez cuando lo dejan a las afueras de La Habana con sus tropas, fue el último en entregar, en deponer las armas, hasta que los cubanos le dijeron: oye, tú eres extranjero, un hombre que había estado en las 3 guerras y que le debemos gloria absolutamente, como se la debemos a Maceo, como se la debemos a Garramonte, como se la debemos a muchísimos héroes de nuestra guerra. De manera que pudiéramos estar aquí hablando de este tema. No soy especialista de lo que es la República, bueno, no soy especialista de nada, conozco algunas cosas, ¿no? Y lo hago es repetirlas, pero bueno, es mi criterio en ese sentido. Prefiero que mis amigos que me acompañan aquí hablen un poco más de estos temas que son más de detalle y que conocen mejor que yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Emilio vota Sánchez. Yo le dije que las preguntas se iban a poner más difíciles. Deja que lleguemos a la tercera. Por favor. Sí, yo puedo hablar mejor de la República porque en edad estoy más cercano. Nací en la República, nací en el año 50, ¿no? Entonces, de algo puedo hablar. Bueno, hay algo que se llama en la ciencia histórica, se llama análisis contrafactual. Es aquel que toma un acontecimiento o una situación que no ha sucedido, pero que podría haber ocurrido. Es un tema polémico, ¿no? Para analizar qué tal hubiera pasado si en este caso se hubieran cumplido estas condiciones, ¿no? Muchos historiadores consideran que el análisis contrafactual es un absurdo y que es una especulación, o sea, que no tiene valor desde el punto de vista de la ciencia histórica. Hay otros que lo consideran válido. En mi caso, yo no voy a especular acerca de qué hubiera hecho Martí. Pienso que es más importante hablar de lo que Martí pensaba en su tiempo acerca de estos temas que la pregunta aborda. Por ejemplo, posible participación de Estados Unidos en la guerra. Ya se había dado estando Martí vivo, ¿no? En la carta a Manuel Mercado del 18 de mayo, la parte menos conocida es su deber, el deber de Martí de impedir que en Cuba se abra el camino de la anexión de los pueblos de nuestra América al norte revuelto y brutal que los desprecia. Es Martí, un día antes de morir. Es una postura de principios de Martí. Y vean esta profecía de Martí del año 1886. Tal vez sea nuestra suerte, quiere decir, tal vez sea nuestro destino, que un vecino hábil nos deje de sangrar en sus umbrales para poner al cabo, sobre lo que quede de abono para la tierra, sus manos hostiles, sus manos egoístas e irrespetuosas. Y en carta a Gonzalo de Quesada del 14 de diciembre del 89 dice:
el plan más tenebroso que busca precipitar la isla a la guerra para tener pretexto de intervenir en ella y con el crédito de mediador y de garantizador, quedarse con ella. Bueno, hay otro momento que dijo también, si los americanos entran en Cuba, no salen. Sobre la ayuda de Estados Unidos a los cubanos, no a los cubanos que vinieron después, a los cubanos de esa época, a los cubanos que estaban en la manigua. Se refiere a esto en una obra que se cita mucho, Vindicación de Cuba. Martí se refiere al fracaso de la guerra de los 10 años y entre otros factores citó por la confianza infantil en la ayuda cierta de los Estados Unidos. Y ahí mismo, en la misma obra, apunta: merecemos en la hora de nuestro infortunio el respeto de los que no nos ayudaron cuando quisimos sacudir el infortunio. Está hablando de la guerra de los 10 años. Según la escritora española Eva Canel, quien trabó una estrecha amistad con Martí, en una conversación que tuvieron en Nueva York en 1891, Martí le dijo: si de ellos, es decir, de los norteamericanos, dependiese la vida independiente de mi patria, no la querría, porque estoy convencido de que no sería independencia tal vida. Bueno, esto tiene que ver con la enmienda Platt y aquel estado raro que surgió con ella. Posición de Martí sobre el autonomismo y los autonomistas. Bueno, hay que decir que una vez que Estados Unidos interviene en la guerra, se acaba el conflicto, se firma el Tratado de París, bueno, ya los autonomistas no tenían nada que hacer. El partido había desaparecido, ya no había que luchar por la autonomía, ya había una independencia, sea condicionada o relativa. Así que los autonomistas en Cuba se redistribuyeron en los dos partidos principales que estaban contendiendo por la presidencia, así el estradista y el mazoísta de Bartolomé Mazó. En el estradista militaban García Montes y Emilio Thierry, fueron al gabinete. Y en el partido mazoísta, ustedes recuerdan, Bartolomé Mazó estaba opuesto a la enmienda Platt y desde luego a la intervención de Estados Unidos. En ese partido mazoísta militaban María Rodríguez, Eusebio Hernández, Carlos García Vélez, que eran independentistas, pero también Rafael Montoro, Giberga y Fernández de Castro, autonomistas, en ese partido. Como sabemos, Martí luchó durante muchos años contra las ideas autonomistas que estaban erosionando los esfuerzos independentistas. Pero el apóstol diferenciaba entre autonomismo y autonomistas. Si bien fustigaba al primero, respetaba a las personas. Es un hecho que en agosto de 1899, Martí, que estaba en Nueva York, acudió al hotel donde se alojaban los diputados autonomistas Montoro y Giberga para saludarlos. Y después, recién fundado el PRC, recomendaba al comandante Gerardo Castellanos, en 1892, insistir sobre los caracteres de la nueva política revolucionaria, su ausencia de aversión sistemática al español y al autonomista, su discreción frente al norte, su sentido integral y democrático. Por si queda duda, en 1895, Francisco Calderón, vicepresidente del Comité Revolucionario de Cayo Hueso, preguntó a Martí cuál era la suerte de los autonomistas ante el triunfo de la revolución, que se avisoraba o que pensaban que iban a alcanzar. Martí respondió lo siguiente: los autonomistas son los intelectuales de Cuba y no solo no se puede prescindir de ellos, sino que sin ellos no tendremos la verdadera garantía de nuestra república. Bueno, en últimas, Martí no estaba hablando de con todos y para el bien de todos, no nos asombra. Por eso, yo me imagino que los minutos sean acumulativos. Yo he estado acumulando minutos que no he gastado, me imagino que tú me des la posibilidad. Ni quita lo que se da, no Bueno. se quita. Bueno, y si bien es verdad que hubo autonomistas en el primer gabinete de Estrada Palma,
Claro, eran los intelectuales, eran los que más sabían administrar. Por eso el primer periodo de Estrada de Palma fue muy exitoso. Cometió graves errores. El más grave de todo fue, desde luego, pedir la intervención de Estados Unidos. Pero fue un primer periodo bien exitoso. Cosa rara, el segundo gabinete de Estrada Palma, que era aquel gabinete de combate, todos eran independentistas. Y fue un desastre. Sí. Yo también te lo dejo. Vale destacar la relación que Martí tuvo con Calixto Bernal, en España, un autonomista, Sí. que una relación, y es una figura de la que se habla poco. Se habla poco. Se habla poco, una gran figura. Lo de la contrapartida, lo que pasa es que yo soy politólogo, y los politólogos, tú sabes que acá los estudios en este país lo dividen entre la rama comparativa, la rama judicial, esa línea es para lo que quieren, lo que se meten en la ciencia política para convertirse en abogado, metodología, que es la más aburrida, y la parte teórica, la teoría política. Esa es la que me gustaba a mí, y esa es la que le da vida a captar la esencia de la praxis para formularlo en política. Ok. Al bate, Eduardo Lolo. Menos mal que yo no fui el único a quien tuvieron que pararlo y decirle que saliera del podio. Ya tengo otra víctima aquí del tiempo. Aquí se han tratado temas tan interesantes que para tratarlos verdaderamente se necesita profundizar mucho en ellos. Vamos a ver si no me sacan aquí como persona non grata. Porque Martí estuvo equivocado. Martí estaba equivocado cuando en el año 1895 veía todavía a los Estados Unidos como una potencia expansionista. Porque esa fue la forma que se creó este país. Pero ya en el 94-95, el movimiento expansionista en el entorno político de los Estados Unidos estaba totalmente vencido. Tan fue así que en el Congreso de los Estados Unidos, cuando se presenta la invasión a Cuba, se establece la declaración conjunta donde aprueban la entrada de los Estados Unidos en la guerra contra España, pero con la excepción que no podían anexar una pulgada del territorio cubano. Ese punto fundamental en la historia de los Estados Unidos, porque a partir de ahí los Estados Unidos ha ocupado decenas de países. Si ustedes cogen un mapamundi y marcan los países donde ha estado Estados Unidos como fuerza ocupadora, van a ver que el verdadero imperialismo yanqui nunca existió. Todos los soldados norteamericanos que han invadido y ocupado países en América, en Asia, en Oceanía, en Europa, regresaron la soberanía a esos pueblos sin añadir a los Estados Unidos una sola pulgada de tierra. Martí, en esos momentos, seguía todavía con la idea antigua, y porque habían políticos anexionistas en esos momentos, pero ya eran una minoría que habían sido totalmente desfalcados en la política norteamericana de la época. ¿Cómo entra los Estados Unidos en Cuba? A regañadientes del gobierno y del Congreso de los Estados Unidos. ¿Por qué a regañadientes? Porque los Estados Unidos en aquella época no era la potencia que es hoy. Cuando los Estados Unidos entran en la guerra, el armamento de España de infantería y artillería era superior
a las armas que tenían los Estados Unidos. Imagínense que todavía los infantes de marina luchaban con aquellos fusiles que cuando disparaban creaban una nube tremenda, mientras que los españoles no. El que no viera, el norteamericano que no viera el fogonazo del disparo del español, no sabía dónde estaba. El español, con ver nada más que la nube de humo que creaban los viejos fusiles que usaban los norteamericanos, ya sabían dónde estaba el enemigo. ¿Cómo entra los Estados Unidos en esa guerra? Un factor principal fue Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt fue el más joven subsecretario de la Armada de los Estados Unidos. Habla con el presidente. Lo que llevó al clímax fue la reconcentración de Weyler. Había que derrotar a España. Pero el presidente no quería o no podía. Y él renunció a la subsecretaría de la Armada, que el padre por poco lo mata. ¿Pero cómo? Pues él tenía 30 y tantos años. Has destruido tu futuro político. Nunca más vas a poder tener un puesto político en los Estados Unidos. Pero él tenía un aliado, y aquí les voy a dar una noticia. Martí fue indirectamente uno de los causantes de la invasión norteamericana a Cuba para quitar a España. Martí y Roosevelt vivían en la misma ciudad, pero hasta donde tengo entendido, nunca tuvieron contacto directo. Pero tenían un poderoso amigo común, Charles Dana, el dueño y presidente del periódico The Sun, que era un periódico neoyorquino, pero que tenía importancia nacional. Dana, que era mucho mayor que Martí, Dana creo que nació en 1819 y Martí en el 53, leyó los trabajos de Martí en The Sun y se lo atrajo para que escribiera para su periódico, no el de Agua, sino en el The Sun. Y Dana era un ferviente admirador de la causa cubana. El primer edificio donde se izó la bandera cubana y se mantuvo durante mucho tiempo, todavía el edificio está en pie en el Bajo Manhattan, era el edificio de su periódico. Cuando fracasó Narciso López, él puso la bandera cubana en el edificio de su periódico y lo mantuvo allí no sé qué tiempo, por primera vez. De manera tal que Martí, a través de Dana, influenció directamente en Teddy Roosevelt. Ahora, ¿qué opinión tenía Dana de Martí? Cuando Martí muere, a ver si yo lo escribí por acá, un momentico. Cuando Martí muere, escribió lo siguiente, en inglés, esto es una traducción mía. Dijo él: conocimos a Martí, se refiere, muy bien y por largo tiempo. Sus ideas y conclusiones eran originales y brillantes. Fue un hombre de genio, de imaginación, de esperanza y de coraje. Su corazón era cálido y efectivo, sus opiniones ardientes e inspiradoras, y murió como un hombre de tales características debería desear, luchando por la libertad y la democracia. Héroes como él no hay muchos en el mundo. Y ya me han sacado la tarjeta amarilla. Debo decir que el doctor Lolo vivió en Nueva York, y me recuerda también a Carlos Ripoll, y tuvieron la oportunidad de realmente vivir ese Nueva York de Martí, por el hecho de que, bueno, vivían allá y descubrieron
tanto. Y la casa donde nació Teddy Roosevelt estaba en la parte sur de Manhattan. Yo no sé si la familia retuvo, porque él después se mudó cuando presidente a Sagamore Hill, en Long Island, pero eso es muy, o sea, una anécdota, como ya no tienes acostumbrado, y ya nos has dado tu teoría, que me parece una magnífica idea, cuando Martí vino a la inmigración, el apellido italiano, para de ser deportado, no ser deportado a España, sino a Italia, o sea, y casualmente Charles Dana fue un corresponsal en la guerra civil, y estoy leyendo un libro electrónico sobre él, y de lo más interesante, era un personaje tremendo, Charles Dana, y un amigo de la causa de la libertad de Cuba. La tercera pregunta, y después el premio el comisionado Javier Soto, y después las preguntas de ustedes. Todo esto va en una maquinación como un reloj suizo. La tercera pregunta, y es por acá la cosa ahora, ¿no? Sí. Sí, de aquí para allá, ¿no? Empieza por el medio. No, está bien, vamos. Entonces después. La pregunta, ¿cuál sería la posición más próxima a un enfoque martiano? Y entiendo que esto es especulativo, y ahí veo a Emilio J. Sánchez ahí con el bate ahí listo ahí para venir para acá. Es una espada, más bien. Durante los 64 años del castrocomunismo, en cuanto a, por ejemplo, los Estados Unidos, la ayuda que ha prestado, pero no solo en otro momento, la ayuda actual a la oposición, el embargo, sanciones, en fin, la peculiaridad de que, si bien es cierto que la geografía nos marcó, que yo creo que marca a todo pueblo, pero tomando esa premisa, esa praxis martiana, ¿qué tú crees, Emilio? Vamos para allá. Vamos. Bueno, voy a tomar parte de los minutos que tengo acumulados para referirme brevemente a la intervención del doctor Lolo. Muy buena intervención, me parece que vale la pena marcar su alusión a la enmienda Teller, que fue la que impidió una apropiación total de la isla de Cuba, fue lo que impidió. Claro, también esa enmienda fue resultado de un gran debate, ¿no? Un gran debate, cosa que es normal en una sociedad democrática. Pero incluso ya en tiempos del ejército de ocupación en Cuba, es decir, una vez que ya había terminado la guerra, estaba el periodo de ocupación en Cuba, todavía algunos de los personeros, de los funcionarios, estaban pensando en ideas anexionistas, es decir, estaban trabajando en silencio por eso, tenían esa esperanza, por lo menos lo estaban considerando. Si bien es verdad, bueno, la tendencia es cierta, tal como usted lo señaló, ya el periodo de expansión había terminado. Si bien la expansión ya no, digamos que se desenvuelve de otra manera, de manera económica, no geográfica. Bueno, después tendremos al economista que nos hable de esa situación. Yo no sé lo que habría hecho Martí, no me voy a meter en eso, pero sí voy a hablar de algo que es muy importante, que es el punto de vista de Martí hacia Estados Unidos y el punto de vista de Martí hacia cuál sería la postura de la República que soñó Martí respecto de Estados Unidos. Bueno, Martí tiene una actitud ambivalente hacia este país. Admira, por ejemplo, el culto a la libertad, el ejemplo de los próceres, la Constitución, los adelantos tecnológicos y civilizatorios, la capacidad de iniciativa y trabajo, el sistema electoral, el pluripartidismo, la libertad de prensa y expresión. Martí elogia esto en muchas de sus crónicas. Al mismo tiempo reprueba la corrupción, la burocracia, el afán de riqueza, las injusticias, las discriminaciones y desde luego en su tiempo lo que él consideraba, ¿no?,
lo que estaba ocurriendo, el expansionismo. Por eso, en un momento determinado, escribió esa frase, que incluso él lo cubre. Bueno, el momento en que dice: amamos a la patria de Lincoln tanto como tememos a la patria de Cotton, que era un aventurero, el símbolo del injerencismo que Martí lo había condenado. Ahora bien, ¿cuál es la postura? Y ya voy a terminar, desde luego, muy rápido lo que tengo que decir al respecto. ¿Cuál es la postura de Martí acerca de una futura república? ¿Cuál sería, las relaciones de esa república independiente de Cuba con los Estados Unidos? Bueno, él consideraba que esa república tendría que tener buenas relaciones con Estados Unidos, relaciones de conveniencia mutua, y escribió: la América que no es nuestra, cuya enemistad no es cuerdo ni viable fomentar, y de la que, con el decoro firme y la sagaz independencia, no es imposible e incluso es útil ser amiga. Bueno, esa es la postura de Martí, muy diferente, si quieren que lo traiga a los tiempos actuales, la postura de Castro, que desde la Sierra Maestra dijo: la guerra es la que voy a echar una vez que obtengamos la victoria. Y es a la que se consagró durante toda su vida, ¿no? Gracias. Haciendo ahí una contabilidad. Tiene como 15 minutos. José Raúl Vidal. A la red, sí. Sí, yo quiero puntualizar algo en torno al concepto de imperio del cual se está hablando acá, y es precisamente que los Estados Unidos, si bien habían terminado la expansión territorial, lo mismo aquí en el suelo norteamericano que en otros lugares aledaños, porque realmente la segunda mitad del siglo XIX fue fuerte, y sobre todo con el famoso gunboat policy, la póliza aquella del cañoneo, que se abrieron los puertos de Japón y de China, de toda Asia, a cañonazo. Precisamente terminaron con alguna que otra base hasta en el Perú por acá abajo, o sea, presencia militar por ahí abajo, y firmaron el tratado Clayton-Barlett para evitar que cualquier potencia europea tuviera presencia aquí en el patio norteamericano, y sobre todo para tratar de que del famoso canal que está hoy en Panamá, que se iba a hacer inicialmente en Nicaragua, se iba a abrir por Nicaragua y terminó abriéndose allí por Panamá. Bueno, todo esto tiene que ver con, de alguna manera, el concepto de imperio, pero sobre todo en 1891, cuando las grandes potencias del momento se estaban repartiendo África, sentado ahí en la mesa de Berlín, en una mesota redonda. Los Estados Unidos también tenía presencia ahí en esa reunión. A ellos no les importó muchísimo repartirse África. ¿Por qué? Porque tenían otra concepción en cuanto a la expansión, y era el imperio no de cuánta tierra tengo bajo mi bandera, sino de cuánto me debes. Y ese imperio financiero fue el que ellos promovieron, y era el que tenía en vista, sobre todo aquí en la parte occidental, o sea, con respecto a Europa, por supuesto, todo lo que era América, que de alguna manera, bueno, lo habían concebido como el gran paso hacia Asia también. Hay muchísimo de qué hablar en torno a esa concepción de imperial. Yo creo que Martí sí creía en esas cosas, en estas cuestiones del imperio. Acuérdense la famosa conferencia panamericana. Ahí está presente todo esto que estoy hablando de alguna manera, cómo trataron de manipular los norteamericanos el tema del dinero para hacer una moneda única, etcétera, etcétera, que no beneficiaba ciertamente a los países de Latinoamérica en cuanto a intercambio se refiere. O sea, sí lo iba a beneficiar en muchísimos aspectos, pero iba a haber
un desbalance que no era bien visto por Martí. Al final, América, los cónsules y los representantes terminaron firmando de todos modos el tratado, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que voy es que el concepto de imperio era más bien financiero que de presencia militar, de presencia de coger tierra, sumar tierra a la bandera. Y todavía en 1898 España tenía el dominio, que bueno, terminó ahí con las Filipinas y toda esta parte de acá, en la salida al Pacífico, que fue bien convulso. Fue de alguna manera lo que pone también fin total al imperio, ¿no?, español aquí en América. Y la intervención norteamericana del 98, bueno, ciertamente el ejército español tenía una gran preparación, era un ejército disciplinado. No diría tanta preparación, porque en la Segunda Guerra vinieron aprendiendo a tirar tiros desde el bote a cosas que tiraban al mar, porque fue un reclutamiento bien forzoso allá en España para esa guerra. Pero de alguna manera tenían líderes militares que sí organizaron muy bien defensa. Los norteamericanos ciertamente trataron de desembarcar 3 veces, hicieron 3 intentos de desembarco y no pudieron. Si no se les abre la cabeza de playa por Calixto García, pues sencillamente no hubieran podido desembarcar. Quiere decir que este ejército español de alguna manera estaba bien posicionado en distintas partes de la isla de Cuba y era bien disciplinado en ese sentido. En cuanto a que Martí, cómo vería Martí a los Estados Unidos, bueno, lo que dice Emilio, era un hombre que sí tenía la visión esa de que había que ser amigo de los Estados Unidos, porque era un gigante comercial, o sea, ya estaba naciendo como un gigante comercial de alguna manera, se estaba dando a conocer ante el mundo como un individuo como una potencia financiera que era importante tener. De manera que yo creo que sí hubiese cambiado la perspectiva, no es la perspectiva que tenía después, 59 para acá, como también mencionaste, del gigante contra el pobre David, al cual hay que echarle la culpa a todos los males. No, para nada, no tenía nada que ver con eso. Martí sí creía en la laboriosidad del pueblo norteamericano, lo ensalza muchísimas veces al pueblo norteamericano, quizás no a sus políticos, quizás no a la política exterior en algunos aspectos, pero al pueblo como tal sí lo amaba y sí muchísimas veces, bueno, pues habló maravillas de este país. Es decir que, nada, eso es lo que tengo que decir hasta el momento. ¿Se acabó? No sé. Sí, se acabó. ¿Se acabó? Te ve que le pasa a cualquiera, ¿eh? Sí. Es que nos saltamos de la pista. Por eso dejé fuera a Emilio, no fue un accidente. Fue intencional. Por favor. Ok, aquí estoy. Aquí estoy y en los años 70 se hizo un movimiento literario en inglés de What If, que es el contrahecho. Que yo no estoy de acuerdo con que eso es negativo, porque ha dado magníficas novelas, ha dado magníficas películas. Quiere decir que el What If vale la pena echar a andar un poco la imaginación para, aunque sea, vivir lo que se pudo haber vivido y no se vivió, para entonces vivirlo a través de las lecturas de esas novelas y de esas películas. Pero volviendo a ver cómo lo pongo esto rapidito. Lo que se hizo en Europa recientemente, la Unión Europea y una moneda única, eso no ha hecho de la Unión Europea un imperio. Eso no ha hecho que las naciones más pobres hayan seguido siendo más pobres. Al contrario, han sido favorecidas con la Unión Europea. Ya desde un principio, en tiempos de Bolívar, se estaba hablando de una verdadera Unión Americana. Una verdadera unión americana
donde se establecieran los objetivos comunes de todos y para el bien de todos. No se logró. No se añadieron territorios nuevos. La influencia económica. ¿Se hicieron más pobres esos países o se hizo más pobre los Estados Unidos? En estos momentos el país más endeudado del mundo es Estados Unidos. Y el poco tiempo que de 1898 al 2002, los avances que se hicieron en Cuba fueron tremendos. Y las inversiones, no solamente del capital privado, sino las inversiones dentro del capital público, fueron extraordinarias. No quiere eso decir que no haya geógrafos en alguna parte y que haya personas que quieran sacarle el dinero al pobre del bolsillo para ser más rico. Eso, por supuesto, existe. Pero, what if, yo creo que si hubiéramos tenido, y ya en estos momentos algunas naciones están usando el dólar en América Latina, y cada vez son más, el dólar se convertirá en toda la América lo que es el euro en Europa. ¿Quién sabe? Posiblemente sí. Pero para no caer en estas cosas, los detallitos esos históricos que a veces me dicen, oye, ¿dónde tú sacas eso? Bueno, ¿cómo fue la invasión americana? Ya hablé de Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt, cuando le dijo al presidente que no, él decidió hacer un grupo de voluntarios privados para invadir a Cuba. El gobierno americano no podía permitir eso, que se hiciera un ejército privado dentro de Estados Unidos para derrotar a España y liberar Cuba, cuando toda la prensa norteamericana, por dentro, estaba a favor de luchar contra España. Recuerden que Teddy Roosevelt era un joven en esa época, 30 y pico de años. Y entonces la anécdota que quería decirles es que Tampa era un caos para enviar las armas y los soldados a Cuba. Un caos. No sé cómo es que no se hundió la mitad de los barcos que iban para allá. Y llega él con toda su gente. Estaban embarcando los caballos de otros regimientos, de otra cosa. Y entonces cuando llamaron al coronel tal, que era el del regimiento que tenía que entrar ahí, y no respondió, no, es que cambiaron de idea. Ahora el regimiento que va es el mío. Y se metió con caballos y soldados y todos en ese barco, y cuando ya estaban embarcados, fue que se apareció el regimiento que oficialmente tenía que haberse montado en ese bote. Y la rechifla que le hicieron los soldados de Teddy Roosevelt, que todos eran jóvenes, porque se habían atrasado en llegar y porque querían que se bajaran ellos para que volvieran a entrar los soldados. Pero no, el capitán del barco dijo, no, ya estamos saliendo para allá. Y esos 3 intentos no solamente fue porque no hay duda que los españoles estaban mejor armados, menos en los barcos, que los americanos, sino por el caos que fue aquello. No había ninguna experiencia en el ejército norteamericano de un tipo de desembarco en ninguna parte, a tal punto de que no había un Navy sin barcos para transportar tropas. Tuvieron que transportar las tropas en barcos de carga normales. Así fue como llegaron los norteamericanos allá. Y la cuestión esta de las armas, para ya terminar con Teddy Roosevelt, yo he estado trabajando con Teddy Roosevelt mucho tiempo. Cuando la toma de San Juan, recuerden lo que les dije del disparo que y los americanos no podían pasar. Y él se montó a caballo y les dijo horrores a su gente, y que si no eran cobardes que lo siguieran. Y él se montó a caballo, así que era un blanco fácil. Todos salieron detrás de él, y cuando él llegó a la punta, increíblemente sin un rasguño, un caballo blanco parado ahí arriba
con el revolvito aquel de palo que tenían los americanos en aquella época, y mira para atrás y ve todos esos soldados que habían quedado heridos o muertos para tomar la loma de San Juan, se echó a llorar. Como yo les dije cobardes, cuando todos eran héroes. Lo que necesitaban eran simplemente una fuerza que los llevara hacia adelante. Ese fue Teddy Roosevelt. Después uno de los más grandes presidentes que ha tenido los Estados Unidos. Por no decir el mejor, después de Washington Lincoln. Y ya me vienen a votar ya de aquí. Después seguiremos hablando. Y en nada menos que la figura de Theodore Roosevelt. Es ciertísimo, él le rogó a Estrada Palma, por favor, no hagas esto. ¿Estás seguro, presidente? Le rogó. Él tenía un amor secreto por Cuba. Ya esta es una apreciación personal. Que oí decir que lo que él vio de los cubanos pelear lo convenció de que era un pueblo que había que respetar, pero la realidad es que él, Horatio Rubens, fueron gran amigos norteamericanos de la causa de Cuba. Bueno, y me alegro mucho que hayas tocado esa figura, porque a mí también, con mucha tristeza, que movieron la estatua esa hermosa en el Museo de la Historia Natural de Nueva York, una de las estatuas más lindas. Es increíble. Increíble. Bueno, ahora... un segundito, señor, perdón. Ahora, un detallito nada más. El amor por Cuba, tal, donde él vivía, la mansión esa, que ahora es un museo, que ahí las nevadas son tremendas y el frío es tremendo. Él tenía una gran cobija para taparse. Había sido hecha por mujeres cubanas y era una bandera cubana, que todavía está allí en el museo. Así que si van a Nueva York... Si eso está en Long Island, vale la pena. Eso está lleno de historia, es precioso y de verdad que sí. Ves el Long Island Sound, o sea, merece la pena en una de esas salidas. Patria de Martí, realmente, si encuentro el papel por acá, por tu vida. Ha adoptado la costumbre, o sea, la iniciativa de entregar el premio Patria de Martí de excelencia. El comisionado Javier Souto, o sea, ¿por dónde empiezo? Primero, es el padrino de todo esto que ustedes ven acá, de todo el reconocimiento a nuestros héroes, que en este lujo, él es el Godfather, literalmente. 29 años y medio, si no me equivoco, como comisionado del Distrito 10, el distrito mío. Siempre tuviste mi voto. Fue senador en la legislatura del estado de la Florida de 1988 a 1992, si no me equivoco. Estuvo, bueno, hasta el año pasado comisionado. Estuvo en la Cámara de Representantes de la legislatura del estado de la Florida de 1984 a 1988. Durante este tiempo, tantas de las cosas, o sea, el rescate del Instituto San Carlos, tantas iniciativas para preservar nuestra historia, se hizo posible por la gesta de Javier Souto. Javier Souto es el brigadista, el cuarto brigadista en tomar la decisión, ser suscrito para ir en esa gesta de liberación de Cuba, dentro de la isla, involucrado en operaciones en la clandestinidad para liberar a Cuba, o sea,
uno lo ve, un hombre tan pausado, tan tranquilo, pero era un combatiente de hacha y machete. Un martiano por excelencia. Por eso nosotros queríamos esperar, o sea, coincidir con esta fecha que honramos el 170 aniversario del natalicio del maestro, y es para Patria de Martí, comisionado, un honorazo grande darle el premio de excelencia. Por favor, venga. Muchas gracias. Gracias. Saludos, buenas noches a todos. Un gran cubano y realmente me honra tu amistad y ha sido un privilegio estar entre tus constituyentes por tantos años. Por favor, dinos unas palabras. Bueno, primero, muy buenas noches a todos. Siéntense, por favor, siéntense. Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Creo que es una institución de mucho prestigio y mucha honra. El grupo de Patria de Martí, desde que Julio me habló de esto, pues yo hice mi labor en que el Departamento de Bibliotecas del Condado acogieran esto con buena cara y le brindaran apoyo, y le brindaran ayuda. No hay duda que voy a hablar algo de Martí. Somos martianos, cosas que ustedes tal vez no conozcan. Voy a decir 2 o 3 cosas que no se han dicho, que nadie las sabe, muy poca gente las sabe, pero que son ciertas. Cuando la brigada 2506, yo soy el 2504, eso empezaba en el 01, 02, 03, ¿por qué pusieron el 2000? Cosas de los americanos, tantas cosas de los americanos que no entendemos, ¿no? Todavía seguimos sin entenderlas. Martín no las entendió y nosotros no las entendemos tampoco, pero bueno, esos son los americanos y esos son los Estados Unidos, nuestra gran nación en la cual vivimos y somos parte de ella y somos parte de toda esta cosa. Yo creo que ni ellos mismos la entienden porque yo tengo hijos, nietos, bisnietos americanos, así que y creo que es una nación muy sui generis, como dicen aquí ahora, it is what it is, es lo que es, y a otra cosa, ¿no? La nación más poderosa del mundo, todo el mundo quiere estar aquí, está muy endeudada, sí, pero con la deuda y todo lo que tengamos, eso y hoy día son cosas que se mueven en el mundo de las finanzas de muchas maneras diferentes, ¿no? Pero todo el mundo quiere estar aquí. Y realmente, en este momento, el gran reto en lugares como este, Miami, Florida, Estados Unidos, el gran problema es, como decía Celia Cruz, no hay cama para tanta gente. Entonces, tenemos un problema de dónde metemos tanta gente, porque todo el mundo quiere venir para acá, ¿no es verdad? Y todos mis amigos de Sudamérica, yo hablo con muchos de ellos a diario, y Brasil, Perú, todo el mundo quiere venir para acá. No solamente somos los cubanos le dimos la entrada a nosotros, a todo el mundo, aquí prácticamente. Así que, it is what it is, eso es lo que es, y somos así. Martí era un visionario, era un tipo increíble, ¿no? Tipo que yo creo que la formación de Martí, europea, americana, Martí tiene que haber aprendido mucho en Estados Unidos, muchísimo, de toda esta gente. Y además era políglota, Martí hablaba, por lo menos dicen que hablaba bien francés también, y inglés, y español. Era un tipo mundial, fuera de serie, ¿no? Y un tipo que hablaba con la palabra, convencía a cualquiera. Yo estoy seguro que Martí convenció a
mujeres bonitas que caían derretidas a sus pies. Porque era Martí, el tipo era así. Les voy a hablar de otra cosa. Cuando empezamos con la brigada, esta es la suertilla de la brigada. El grupo de martianos nos reuníamos debajo de un árbol de roble grande. Se lo debe haber llevado el ciclón este que pasó por ahí, por la isla en la isla de Yusepa. De esa gente no queda nadie, lo único que queda soy yo creo. Nos sentamos a leer libros de Martí, discursos de Martí, para Cuba que supe la primera palabra, todo ese asunto, ¿no? Los discursos en Tampa, en Nueva York, en Cayo Hueso, los famosos discursos de Martí. Martí, hablando como hablamos los cubanos, era un gran pitcher. Martí tenía bola para todo el mundo. Yo creo que Martí era un tipo que lo mismo pichaba, movía más la bola que, ¿cómo se llamaba aquel pitcher de los Marlins que era de allá de mi tierra, de Santa Clara, de Las Villas? Liván Hernández, que movía mucho la bola. Como mueve la bola Liván Hernández. Yo creo que sí que era verdad. Y yo fui pitcher, así que yo sé lo que es eso. Y Martí tenía bola para todo el mundo, indiscutiblemente. Y tiene que haber sido un hombre increíblemente capaz cuando logró lo que logró con los héroes de la guerra, ¿no? Con los tipos que estaban dirigiendo ejércitos y gente que tenían instrucción militar. Martí era un gran conspirador, un gran estratega político, hombre que ponía recursos, convencía a la gente y además cuando tuvo que ir fue a lo que fue. Y ya en un momento en que él, yo creo que, y ustedes tienen que haber hablado mucho de eso aquí seguramente, Martí ya prácticamente no creía en nadie, porque había visto tantas cosas y yo he leído cosas de Martí, cuando Martí se va para Cuba y desembarca con un alemán que lo tira en la costa, en el barquito, de un capitán de un barco de carga alemán y de pasajeros también, que andaba por América Central y era amigo de él. Martí se hizo amigo del tipo y el tipo lo tiró en su barquito ahí, tiró a Martí, porque ya Martí no creía. Martí entró, como decíamos, en la clandestinidad, cuando yo soy infiltrador y hombre de guerrilla de la brigada, y Martí no creía ni en la sombra de él, ya en ese momento. Y entra clandestino en Cuba a hacer un contacto ahí que tenía ahí por esa parte. Y ahí es por eso, la guerra estaba caliente por esa parte, y Martí muere porque se lanza, y Martí quería estar en la batalla con la otra gente. Y quería enseñarle a los otros que él también, que él era bravo, no era cobarde, ¿no? Tipo increíble, ¿no? Y yo he estado mucho en Cayo Hueso, en Tampa, en Nueva York, lugares de eso. No he estado donde mataron, pasé una vez, sí, estuve por ahí, de paso, en Oriente, donde lo mataron, por allá. Tipo increíble. Y nos sentábamos ahí, voy para atrás ahora, abajo de ese roble, a discutir a Martí, a leer discursos y a discutirlo. No queda nadie. Hubo uno, Guido Valladares, que murió en una acción en Cuba después de Playa Girón. Nosotros seguimos en muchas cosas después de Playa Girón. Yo me quedé como 6 meses, ¿no? 4 meses en Cuba clandestino después, pero a mí no me cogieron. Y estuve en 3 atentados a Fidel, que nunca se dieron. Uno de ellos, no lamentablemente. 2 de ellos con Félix Rodríguez, que sale mucho por televisión, otro con Alfredo Izaguirre, que tampoco se dio, y Alfredo cumplió 20 años preso. No lo fusilaron porque Alfredo era sobrino nieto de Alfredo Ornedo, y Ornedo era un tipo muy poderoso en Cuba, senador de la República, hombre que todo el mundo le debía favores a Ornedo, y fueron a ver al tipo, al de la barba, y le dijeron, oye,
hemos hecho 40 favores aquí. El tipo dijo, y en lugar de fusilar a Alfredo, que yo agradezco, porque Alfredo era amigo mío, Alfredo cumplió 20 años, pero como un macho en la cárcel, como un tipo que se paró frente a todos y cuando llegó aquí se enfermó por los palos que le dieron en la cárcel, porque no trabajó nunca para nadie en la cárcel. Alfredo Izaguirre. Cuando nos reuníamos a discutir los discursos de Martín, había gente del grupo nuestro que no le gustaba aquello. Nosotros, porque siempre pasa eso, ¿no? Hay, no sé, gente que son así. Nosotros seguimos con la práctica nuestra de... Perdón, ¿por qué no le gustaba? Pues no sé, tal vez veían a Martín como un tipo del pasado, tal vez un tipo que, bueno, que tanta cosa, no lo entendían. Además eran, yo creo que el grupo uno de ellos, uno de los que sí estaban en el grupo, que estaban leyendo ahí, tiene un busto ahí, aquí a la entrada, Antonino Díaz Pou. Ahí está el busto de Antonino, en bronce, ahí está. Lo pueden ir, lo pueden tocar. Ese tipo se parecía mucho a Martín. Era un tipo de ese tipo de carácter, que se ganaba a todo el mundo, era amigo de todo el mundo. Las mujeres se derretían con él. Era un tipo que uno decía, pero ¿por qué el calvo? ¿Por qué el calvo es como es? No, porque el calvo es así. Y él murió en Cuba, en una exfiltración en Cuba, dentro de Cuba. Había pasado varios meses clandestino en Cuba. Ese día por poco me cogen a mí, no me cogieron porque yo estaba en otra embajada, él se escapó de una embajada, estaba en otra y no logró hacer contacto conmigo. Después me enteré de todo el lío, después que lo habían matado. Lo mataron a tiro, bueno, lo hirieron y luego lo fusilaron en esos días, en Matanza. Ese era muy martiano. Y ahí está, ahí a la entrada lo de... esta biblioteca tiene otro busto de otro de la brigada también, que era el jefe en Cuba, con quien yo trabajé, que era Francisco Rogelio González Corso. Ahí está el busto de Rogelio. Así que aquí hay dos bustos de dos martianos, aquí a la entrada de esta biblioteca, en bronce, para la posteridad. Por cierto, hechos por un escultor cubano, muchacho muy brillante, que es profesor de la Universidad de Miami y estudió en San Alejandro, Cuba. Tipo buenísimo, se llama Prado, Carlos Prado. Esos bustos se pagaron, uno con dinero del municipio de Miami-Dade County, dinero que es un dinero que tiene la parte de cultura, cada vez que se hace una obra, aquí se han hecho parques, hay que hacer hay una cosa que se llama Art in the Public Places, que es una gran cosa. Cada vez que se hace una obra grande, hay que hacer algo de arte ahí. Y entonces se hace una escultura casi siempre. Esa escultura de hierro que está ahí al puesto, que yo no tuve nada que ver con eso, pero bueno, ahí está, es arte moderno. Eso fue hecho cuando hicieron esta biblioteca. Y los otros, un busto que está allí, el busto ese de Francisco fue porque aquí hicieron otras obras también en este parque. Ya dicen, porque esto era un guanal antes, como decimos los cubanos, esto era un monte de guano. Aquí iban a hacer una cárcel, aquí. Entonces nos pusimos un grupo de personas y en lugar de una cárcel se hizo ese parque y todo esto que está aquí ahora, que ustedes ven aquí. Y luego se trajo la estación esta de bomberos, que está aquí también. Esto es un centro de gobierno. Y después se hizo ese otro edificio que es para la salud pública, para que la gente vaya y aprenda de salud pública. Ahí vienen médicos y hacen yoga y hacen muchas cosas. Le estoy dando información también, estoy saltando de Martí para las cosas de ahora, pero para que ustedes tengan una idea. Y aquí hay cosas martianas, como les digo, esos dos bustos tienen que ver con Martí. Y hay otro busto que se puso hace poco en otro parque de por aquí, que también fue una obra con dineros de esto de las obras, de Art in the Public Places, que está en el Parque de la 92 Avenida, que es, ustedes saben quién es el mayor general Serafín Sánchez. Serafín Sánchez era un hombre de Martí también. Serafín Sánchez llevaba los dineros de Martí. Yo he visto bonos de la guerra firmados por Serafín Sánchez.
bono de $50, de $20, firmado por Serafín Sánchez. Eso existe, yo lo he visto. Y Serafín Sánchez, que era un hombre tabaquero de mi pueblo, yo soy espirituano, de Santo Espíritu, estuvo en las dos guerras. Estuvo en la guerra del 68 y la del 95, murió en combate, cerca de Cabaiguán, en el Paso de las Damas, cerca del río Sasa, a tiro limpio. Tenía 60 y pico de años y era un hombre que había estado en dos guerras, fue tabaquero, tenía un negocio de tabaco aquí en Cayo Hueso y en Nueva York, y andaba con Martí, mucho con Martí. Tipo tremendo. Ahí hay otra cosa, en este barrio también de Martí. Así que este es un barrio martiano, y gracias a Dios por Martí, por la cosa de Martí, ¿no? Porque indiscutiblemente el hombre era un fenómeno, era un tipo, yo le digo, un extraterrestre. Martiano, es lógico. Un extraterrestre el hombre. Así que gracias a Dios tuvimos a Martí, y yo sí creo que Martí también era un gran diplomático también. Martí fue cónsul aquí de varios países, ¿no? Y Martí sabía cómo manejar esta situación. Martí no era guerrero, Martí era político y era diplomático, era un tipo que manejaba esas cosas. Y tuvo muchos problemas con mucha gente, ciertamente, pero siempre supo, como decimos los cubanos, bandearse, siempre supo el tipo de vamos a ver cómo resolvemos este problema. Y lo demás es historia. Y seguimos, continuamos hasta el final. Muchas gracias. Hasta luego. Perdónenme que me extra paseo de todas las cosas estas, pero hay que hablar y hay que conversar mucho. Y no hay duda que el mundo está viviendo momentos muy raros. A mí me preocupa mucho, Julio y todos ustedes, lo que está pasando en América Latina, en todos los países. Yo tengo muchos amigos brasileños, peruanos, colombianos, de todas partes, que hablo con ellos a cada rato, y gente que yo he conocido en estas cosas que han sido vicepresidentes, generales, gente decente, no tránsfugas, no, gente buena, gente fina, gente educada, gente valiente, gente que han estado en guerras y en cosas. Y me da muchísima pena con ellos y lo que está pasando, y todo proviene de la desgracia nuestra. Todo viene de allí. Cuba es la semilla del mal. Exactamente, así que yo espero que algún día algo bueno suceda en ese sentido. Así que esperamos que sí, tenemos que seguir para adelante y fuerte con ellos. Muchas gracias por todo. Sobre Martí, Sí. a un verdadero martiano. Muchas gracias. Porque yo hablo de Martí. A mí me gusta mucho oírlos a ustedes y aprendo mucho. Pero yo hablo de Martí, Sí. pero usted fue un seguidor de Martí. Bueno, yo creo. No, llegar a Cuba con un fusil en la mano o un machete. Bueno, yo entré con un M3. O un M3. Yo entré con un M3 y un 38 aquí. Bueno, pero. Y lo dejé todo en la costa, porque eso es Guajiro. Señores, nosotros hablamos de Playa Girón, y perdónenme que yo me haya tomado esto por asalto, ¿no? Pero tengo que hablar, porque uno tiene que hablar, ¿no? Y perdónenme la espalda aquí, déjenme ponerme de este lado. Para mí, lo más grande que ha habido en Cuba, en todo este problema, y yo estuve en el Escambray poco tiempo, pero trabajé mucho con ellos desde Santa Clara, pero estuve ahí, en la parte de ahí, en el Cumanayagua, ahí cuando aquello estaba de verdad caliente, y veía los camiones y los fusiles y la gente, y yo con la clandestinidad siempre bajo tierra. Yo me llamaba Servando Acosta, ya tenía otro nombre, y lo más grande que ha habido esto, la clandestinidad, la lucha clandestina, la lucha por debajo, la lucha, el frente a frente, aunque no se sabía. Había, por ejemplo, en Santa Clara, yo estaba metido por allá, había un garaje de la Shell, que era de un guajiro que se murió aquí, que ese tipo, en ese garaje entraban
toda la gente del G2, el Barra Grande, y la gente nuestra también, de la cantidad metida ahí. Yo decía, ay Dios mío, si un día va a haber un tiroteo, se van a matar toda esta gente, porque se hacían contacto así, a lo macho, a lo bravo allí, y todo era en secreto, como en las películas. Esta cuestión de lo que uno ve en internet, de los judíos y la clandestinidad. Para mí, uno de mis grandes maestros en toda esta cosa era la clandestinidad francesa, en la época de los nazis. Eso. Y me gustaba mucho, aprendí mucho de toda esa serie de cosas, y leí mucho de eso, y conocí gente que estuvieron en eso. Y yo creo que lo más grande que ha habido aquí es la lucha, que yo creo que sigue, estoy seguro que sigue, la lucha clandestina en Cuba contra eso. Y un día va a pasar algo, un día va a pasar algo. Un día va a pasar algo. Un día va a pasar algo allá. Que sea pronto. No, sí, que sea pronto. En estos, y nosotros no paramos. Los que nos gusta esto, en estos días pasó algo, no voy a entrar en detalle, que yo conecté con otro, porque uno tiene sus amigos regados por ahí, ¿no? Y le dije, oye, tipo importante, mira, dale seguimiento a esto, porque yo creo que aquí puede haber una oportunidad de algo. Uno tiene que tratar de propiciar si hay algo allá adentro, porque lo que va a pasar allá adentro, no va a pasar aquí en la calle 8, ni en Flagler, ni porque lo dijo La Poderosa, ni Actualidad Radio, ni la otra, no, va a pasar allá adentro. Y va a pasar allá adentro, y cuando pase, nos vamos a quedar todos sorprendidos, yo creo. Y posiblemente hasta los mismos americanos se queden sorprendidos, o ayuden de alguna manera, porque los americanos han ayudado, pero que siempre hay un problema, hay una tardanza, hay una cosa, ¿no? Es complicado el asunto, muy complicado. Y el mundo es difícil explicar el problema nuestro. Es muy difícil. Yo he hablado mucho con españoles, por ejemplo, tengo muchos españoles, muchos parientes en España, mucha gente que algunos no fueron a Cuba nunca. Mis dos abuelos eran españoles, me crié con españoles, muchos españoles, y muchos americanos. Somos una mezcla en mi familia de españoles y americanos, y mis padres educados aquí, en fin, en Nueva York, mi padre, mi madre en Indiana. Una combinación de cosas, ¿no? Y es difícil explicar las cosas nuestras a muchas de estas personas, pero la vida es así, y a mucha honra. Pero yo sí creo que el problema nuestro se va a resolver dentro de Cuba un día, o va a haber algún problema allí que mueva todo esto de pronto, y yo creo que va a ser muy de pronto, no que venga de pronto, sino que el día que eso suceda, es como se murió Cheito, que ayer lo vi en el Versailles ayer, tomar café, y el tipo se murió por la noche, compadre. Pero ¿cómo fue eso? Bueno, pues como son las cosas cuando son del alma, ¿no? Así es, ¿no? Así que yo sí soy un optimista en eso, y le tengo mucho respeto a la clandestinidad en Cuba y a los guajiros en Cuba y a toda esa gente. Gracias. Yo les dije que era de Hachi Machete. Ahora puede hablar de estas cosas. Él pienso que la comisión tenía que cuidarse un poco más, pero ahora ya está libre ya de poder de hacer todo. Y esos son algunos. Él me ha contado una serie de otras cosas. Bueno, vamos a tomar, o sea, de grupos de 5, todos. Y ustedes, el comisionado fue el único que le eximí del reloj porque ¿qué puedo hacer? Arturo, una pregunta rápida, después a ver, y después van ustedes. Yo discrepo de 2 o 3 cosas que se han dicho aquí. Estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que los Remington y Springfield americanos denotaban dónde estaba el tirador, y los españoles tenían la ventaja que los Mausers no daban esa información, como el doctor lo dijo muy claro, el arma, etc. Pero el expansionismo americano existe desde el momento que en el Tratado de París ellos toman posesión de las posesiones españolas en América y en Asia.
Los norteamericanos ocupan Guam, Filipinas y Puerto Rico. Puerto Rico, no sé cómo decir lo que lo consideramos hoy en día, si es Estado Libre Asociado o lo que quieran decir, siguen estando ahí. Guam sigue siendo americano. Filipinas, los norteamericanos aplastaron la revolución independentista filipina a raíz del fin de la guerra hispanoamericana. Y con la promesa de que le iban a dar la independencia, se quedaron ahí hasta 1946. O sea, el expansionismo ese es muy relativo, ¿no? El hecho de que han estado en otros lugares, etc. La pregunta mía es, ¿cuán profundo es el asunto del dólar y la tierra y la posesión? A ver, vamos a tomar más preguntas y después el panel va a disparar. Yo solamente quiero hacer un breve comentario y es al doctor Lolo. No quiero quitarle mérito a lo que usted dijo, donde se hizo la primera bandera cubana, pero según mi tío, que ya está fallecido, que pertenecía a los Leones de Miami, la primera bandera, no sé si fue esa la primera o esta fue la segunda, pero antes de salir Narciso López en expedición a Cuba, se hizo la bandera cubana por primera vez en New Orleans. Y entonces los Leones de aquí de Miami consiguieron una placa que se había hecho en aquella época y estaba enterrada en el fondo de un edificio abandonado del gobierno que está en la calle Poydras. Sacaron esa lápida, la pusieron en la calle, la cual se encuentra hoy por hoy. Y entonces hay otra lápida al lado, hablando de los leones cubanos que encontraron esa lápida, la primera bandera cubana que se hizo en New Orleans antes que Narciso López saliera para Cuba. Y están las dos lápidas en la calle Poydras en New Orleans, para que lo sepan si visitan la ciudad, porque lo digo porque muchas personas que están aquí no lo saben. Y enfrente creo que hay un restaurante que se llama Mothers, pero está en la calle Poydras, para que sepan. Magnífico el dato. Bueno. Yo quisiera saber el pragmatismo de que se habla, si Martí cometió un error de pragmatismo cuando él se fue para Cuba y al final falleció del militarismo que allí había. A ver, más preguntas. Esta va a ser la última. Quería agregar algo a lo que yo dije. No mencioné Hawái. Ok, 1892, si no me equivoco, más o menos. Y la misma historia, hoy es un estado de la Unión. Fue de los últimos. Qué bueno, ustedes cada uno puede contestar, pum, pum, pum. No, yo básicamente, bueno, esta parte de el dólar, la tierra y la posesión, que está bien complejo ciertamente, me parece excelente esa conexión. Se lo voy a dejar a alguno de los especialistas o a alguien de ustedes mismos que sepa del tema de la economía y cómo se lleva este tema. Me gustaría más hablar de por qué Martí, la pregunta que hiciste, si era pragmático el ir ahí a la guerra. Y se ha dicho de que, bueno, Martí no era un militar, era un político, lo acaba de decir el comisionado. Yo creo que no, que en lo absoluto fue una falta de pragmatismo de él. Al contrario, yo creo que es un individuo que organiza esa guerra y con todo ese sentido del deber que tiene, por supuesto, y de liderazgo también, tenía que estar ahí en el terreno. Absolutamente tenía que estar ahí en el terreno. Después se movieron las cosas, algunos las ven mal del modo en que se llevaron, sobre todo el tema de la Mejorana, la famosa reunión, después lo que sucede allí en el cruce de agua de Dos Ríos, cómo se suscitó aquella emboscada en la que cayó Gómez con toda su tropa y le cuesta la vida a él. Bueno, hay muchísima tela por donde cortar en ese sentido. Creo que ciertamente él debía haber salido del país, que es donde realmente iba a ser más útil en el exterior, recaudando fondos, organizando y llevando gente de vuelta para allá, o sea, mandando a la guerra. Pero yo creo que ese sentido, por ese mismo sentido que tenía del deber y de haber organizado una guerra, que él mismo, la guerra que yo he echado a andar,
cómo la voy a dejar atrás, y yo creo que eso fue lo que le costó, o sea, no porque se lanzó un suicidio ni mucho menos, sino que el hecho de estar en el terreno y todas las condiciones en que se creó, en que se dio la emboscada, porque Gómez cayó en una emboscada, realmente siendo uno de los estrategas militares más importantes del siglo XIX, del cual se hablaba en los círculos europeos militares, cae en una emboscada tan tonta como la que cayó ahí en Dos Ríos. ¿Ok? Bueno, yo creo que sí tenía que estar ahí Martí. Incluso te diría más, murió en el momento que tenía que morir, porque si llega a sobrevivir a principios de siglo, como dije, lo hubieran matado. Es como si hubiese sido un Martí, imagínense un Martí hoy en un Facebook, en un Instagram, diciendo las cosas que dijo en aquel entonces. Lo matan o lo bloquean. Tan simple como eso. O hubiera sido presidente de Cuba. Bueno, o hubiese sido... Bueno, es bien complejo el tema, pero yo creo que sí, que la historia donde tenía que llegar llegó, me parece. Emilio, ¿tú quieres añadir? Sobre el tema de la expansión, yo creo que se equivoca Martí, y es normal que se equivoca. A fin de cuentas, en fin, no era una persona, un gigante, no era un titán, ni mucho menos. Se equivoca. Cuando él profetiza que con la independencia de Cuba se iba a impedir que se extendieran los Estados Unidos sobre otros países de América Latina, ¿no? Con esa fuerza más. En realidad, con la intervención de Estados Unidos en la guerra, en sentido general, termina esa fase de expansión territorial. En principio, termina allí. Es decir, no hubo anexión de Colombia, no hubo anexión de Argentina, no hubo anexión de Honduras, sí, no ocurrió eso. Sin embargo, sí ocurrió algo que él sí había dicho, y era, por ejemplo, la exportación de bienes que estaban repletos, la búsqueda de mercado, y que él había dicho que eso iba a ocurrir, y efectivamente ocurrió. Es decir, que la dominación, se llame dominación, se llama influencia, se llama expansión económica, sí ocurre por otra vía, aunque no fuera territorial. Y llamo la atención de que las decisiones de los hombres no tienen que clasificarse entre pragmáticas e intransigentes. Es decir, vamos a salir de esos criterios porque a veces son decisiones de sentido común, son decisiones correctas, no tienen que ser que sea pragmático, no. Las personas toman decisiones, unas son más acertadas que otras. ¿No? Realmente, como decía la señora ahorita, hablando de la bandera con la que desembarca Narciso López es una bandera, o sea, Narciso López era un anexionista, pero la bandera que traía era una bandera independentista. O sea, hasta qué punto se puede manejar el criterio de una cosa u otra en personalidades de nuestra historia que han jugado un papel importante, ¿ves? Y sobre todo a la luz de la distancia, porque ahora estamos viviendo después de 100 años, el tema de que si los Estados Unidos era expansionista o dejó de ser expansionista. Bueno, habría que y que Martí se equivocó o no se equivocó, o fue pragmático o no lo fue. El asunto es que a la luz de la distancia podemos verlo ahora, pero en ese momento hay que estar, porque Martí fue un hombre de su tiempo, en ese momento hay que estar viendo cómo el environment, o sea, el ambiente en que se movían todas las ideas y todo el flujo de ideas, ya fuese anexionista, independentista, autonomista, de todo tipo, en torno al pensamiento martiano, en torno a la obra martiana. Bueno, muchísimas gracias, José Raúl, Emilio, Eduardo. Gracias a ustedes por venir y nos estaremos viendo próximamente con el favor de Dios. Hasta luego.